La mayoría de las personas cree que es tan inteligente como necesita ser. Cree que entiende lo suficiente, que ve claro y que sus decisiones tienen sentido. Y esa es la primera trampa. Porque cuando dejas de cuestionar cómo piensas, empiezas a vivir dentro de una versión limitada de la realidad sin darte cuenta. No porque te falte capacidad, sino porque nunca desarrollaste una forma más precisa de interpretar lo que tienes enfrente. El problema es que tu mente está funcionando en automático la mayor parte del tiempo. Tomas decisiones sin analizar, reaccionas sin entender y repites patrones que nunca elegiste conscientemente. Y lo más peligroso es que todo eso se siente normal. No se siente como un error, se siente como tu forma de ser. Y cuando algo se siente normal, dejas de cuestionarlo, aunque te esté limitando. La inteligencia real no es saber más cosas, es ver más capas de lo que ya está ahí. Es notar lo que otros ignoran, entender lo que otros simplifican y anticipar lo que otros ni siquiera alcanzan a procesar. Es la diferencia entre alguien que reacciona a la realidad y alguien que la interpreta antes de actuar. Por eso dos personas pueden estar en la misma situación y ver mundos completamente distintos. Uno ve un problema inmediato, el otro ve un sistema. Uno se enfoca en lo obvio, el otro en lo que no se dice. Y esa diferencia no tiene que ver con suerte, ni con talento, ni con inteligencia natural. Tiene que ver con cómo están pensando. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Cree que volverse más inteligente significa consumir más información, leer más, ver más contenido, aprender más datos. Pero eso no cambia la forma en la que piensas, solo llena tu mente de más cosas. Y una mente llena no es necesariamente una mente clara. De hecho, muchas veces es lo contrario, porque si no sabes procesar lo que consumes, solo acumulas ruido. Y mientras más ruido tienes, más difícil se vuelve ver con claridad, más difícil distinguir lo importante de lo irrelevante, más difícil tomar decisiones que realmente cambien algo. Y así es como muchas personas viven creyendo que están avanzando, cuando en realidad solo están saturándose. Pero cuando empiezas a entender cómo funciona realmente la inteligencia, algo cambia. Te das cuenta de que no se trata de aprender más, sino de pensar mejor, de ver patrones, de cuestionar lo que das por hecho, de analizar lo que otros aceptan sin dudar. Y en ese momento aparece una idea que cambia todo. No es que no seas lo suficientemente inteligente, es que nunca entrenaste tu forma de pensar. Capítulo 1. ¿Qué significa ser realmente inteligente? La mayoría de las personas cree que ser inteligente significa saber más cosas que los demás, tener más información, responder más rápido o recordar datos con facilidad. Pero esa idea es superficial, porque puedes saber mucho y aún así no entender nada. Puedes memorizar conceptos y seguir viendo el mundo de forma limitada. La inteligencia real no se mide por lo que acumulas, sino por cómo interpretas lo que tienes enfrente. Ser inteligente es construir una forma de pensar que te permita ver más allá de lo evidente. Es notar relaciones donde otros no las ven, entender causas donde otros solo ven efectos y anticipar consecuencias antes de que ocurran. No se trata de tener más datos, sino de tener un sistema mental que conecte lo que sabes, porque la diferencia no está en la información, está en la estructura. Por eso dos personas con el mismo conocimiento pueden tomar decisiones completamente distintas. Una se queda atrapada en lo obvio, la otra ve más capas. Una reacciona, la otra analiza. Y esa diferencia no tiene que ver con talento natural, sino con entrenamiento, con la capacidad de detenerse, cuestionar y procesar antes de actuar. El problema es que casi nadie entrena eso. Aprende, pero no reflexiona. Escucha, pero no cuestiona. Consume contenido, pero no lo procesa. Y así construyen una mente llena de información, pero sin claridad. Una mente que responde rápido, pero entiende poco. Cuando empiezas a desarrollar esa capacidad, algo cambia. Dejas de ver el mundo como una serie de eventos aislados y empiezas a verlo como un sistema. Empiezas a entender por qué pasan las cosas, no solo qué pasan. Y en ese momento, tus decisiones dejan de ser reacciones y empiezan a ser elecciones conscientes. Capítulo 2. El error que te hace ver menos de lo que hay. El mayor problema no es que no tengas información, es que no sabes filtrar lo que es importante. Tu mente está saturada de estímulos, opiniones y datos que consumes todos los días sin procesarlos realmente. Ves contenido, escuchas ideas, repites conceptos,
pero rara vez te detienes a entender qué significa todo eso. Y cuando no filtras, todo tiene el mismo peso. Lo relevante se mezcla con lo irrelevante. Ese es el error que te hace ver menos de lo que hay. Porque cuando todo parece importante, nada lo es realmente. Tu atención se dispersa, tu enfoque se diluye y tu capacidad de analizar se reduce. No porque no puedas hacerlo, sino porque tu mente está ocupada procesando demasiado ruido. Y una mente saturada no ve con claridad, solo reacciona. Además, empiezas a pensar que entiendes cosas que en realidad solo reconoces. Has escuchado tantas veces ciertas ideas que te parecen familiares, pero eso no significa que las hayas procesado. Confundes exposición con comprensión. Crees que saber de algo es lo mismo que entenderlo, y esa diferencia es la que te mantiene en la superficie. Porque entender implica detenerse, cuestionar, conectar y profundizar. Implica ir más allá de lo evidente, romper lo que ya crees saber y reconstruirlo con más claridad. Pero eso requiere esfuerzo mental, y la mayoría evita ese proceso porque es incómodo. Y mientras sigas consumiendo sin procesar, seguirás viendo menos de lo que podrías ver. No porque no tengas capacidad, sino porque tu mente está ocupada en lo superficial. Y lo superficial nunca te va a dar claridad real. Capítulo 3. ¿Cómo entrenar tu mente? Entrenar tu mente no empieza aprendiendo más cosas, empieza cambiando la forma en la que piensas lo que ya sabes. Porque la mayoría de las personas consume información constantemente, pero no la procesa. Escucha ideas, guarda conceptos y sigue adelante sin detenerse a analizarlos. Y ese es el primer problema. No es falta de contenido, es falta de profundidad. Es una mente que acumula, pero no transforma. Pensar mejor implica hacer algo que casi nadie hace: detenerse. Detenerse a cuestionar lo que escuchas, a descomponer una idea, a entender por qué algo funciona y no solo que funciona. Porque cuando haces eso, empiezas a construir una estructura mental distinta. Dejas de repetir información y empiezas a generar criterio propio. Y ese criterio cambia todo. Porque ya no dependes de lo que otros dicen para entender algo. Puedes analizarlo por tu cuenta, puedes ver sus limitaciones, sus implicaciones y sus consecuencias. Empiezas a notar matices que antes pasaban desapercibidos. Y eso te permite ver más, no porque tengas más datos, sino porque los interpretas mejor. Pero aquí es donde la mayoría falla. Pensar de verdad es incómodo. Porque implica aceptar que lo que creías entender tal vez no estaba completo. Implica romper ideas que dabas por hechas, cuestionar creencias que nunca analizaste y enfrentarte a la posibilidad de que estabas equivocado en muchas cosas. Y eso requiere algo que no todos están dispuestos a hacer. Requiere esfuerzo mental. Por eso muchas personas prefieren consumir contenido ligero, rápido y fácil de digerir. Porque no exige nada, no te obliga a pensar, no te incomoda, no te desafía, pero tampoco te cambia. Y ahí es donde se estancan, porque una mente que no se desafía, no crece. Entrenar tu mente implica exponerte a ideas que no entiendes del todo, que te obligan a detenerte, a releer, a conectar. Implica pensar más lento, no más rápido, porque la velocidad sin claridad solo produce confusión. Y cuando empiezas a hacer eso de forma constante, algo cambia. Tu forma de ver el mundo se expande. Empiezas a notar patrones donde antes veías caos. Empiezas a anticipar cosas que antes te sorprendían. Empiezas a entender dinámicas que antes ignorabas. Y eso te da una ventaja que no es evidente, pero es enorme, porque ya no reaccionas igual, ya no decides igual, ya no ves igual. Y esa diferencia, acumulada en el tiempo, cambia completamente tu forma de vivir. Capítulo 4. Pensar mejor que los demás. Pensar mejor que los demás no significa ser más rápido ni más brillante en apariencia. Significa ver cosas que otros no están viendo, no porque tengas una capacidad especial, sino porque estás observando de una forma distinta. La mayoría de las personas piensa en línea recta, ve una situación, reacciona y sigue adelante. No se detiene a cuestionar, no analiza las variables y no considera lo que no es evidente. Por eso toman decisiones predecibles, y lo predecible es fácil de anticipar. Cuando empiezas a pensar mejor, dejas de ver solo lo que ocurre y empiezas a ver por qué ocurre. Empiezas a identificar patrones en el comportamiento de las personas, en las dinámicas que se repiten y en las consecuencias que se generan a partir de ciertas decisiones. Ya no te enfocas solo en el resultado,
te enfocas en el proceso que lo generó. Y eso cambia completamente tu perspectiva, porque te permite adelantarte, te permite ver escenarios antes de que sucedan, te permite tomar decisiones con más claridad, no porque sepas más, sino porque entiendes mejor. Pero hay algo más profundo que la mayoría no considera. Pensar mejor también implica no reaccionar inmediatamente, implica resistir el impulso de responder rápido, implica darte tiempo para analizar, para observar y para procesar. Porque la primera respuesta casi siempre es superficial, y la mayoría se queda ahí. En cambio, cuando te das espacio para pensar, empiezas a notar detalles que otros ignoran. Empiezas a ver contradicciones, oportunidades ocultas y errores que pasan desapercibidos. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, cambia completamente la calidad de tus decisiones, porque ya no decides desde la reacción, decides desde la comprensión, y eso te vuelve más preciso, más estratégico, más difícil de anticipar, porque mientras otros siguen patrones, tú empiezas a romperlos, y cuando rompes patrones, dejas de ser predecible. Capítulo 5. La ventaja invisible. Hay una diferencia que casi nadie nota, pero que cambia completamente la forma en la que una persona se mueve en el mundo. No es algo visible de inmediato, no es algo que alguien te diga directamente, pero está presente en cada decisión que tomas. Es la forma en la que interpretas lo que ocurre a tu alrededor, incluso cuando parece que no está pasando nada importante. La mayoría de las personas vive reaccionando. Ven una situación, la interpretan rápido y actúan en función de lo primero que entienden. No se detienen, no cuestionan, no profundizan. Y ese patrón, repetido todos los días, construye una forma de pensar limitada. No porque no puedan ver más, sino porque nunca se obligan a hacerlo. Reaccionar rápido se siente eficiente, pero casi siempre es superficial. Es una respuesta basada en lo inmediato, no en lo importante. Y cuando vives así, tu vida se convierte en una secuencia de respuestas automáticas. No decides, respondes, no eliges, reaccionas. Y ese es el primer punto donde la mayoría pierde ventaja sin darse cuenta. Cuando empiezas a observar con intención, te das cuenta de algo que cambia todo. Lo que está pasando en la superficie casi nunca explica lo que realmente está ocurriendo. Hay capas detrás de cada comportamiento, detrás de cada decisión, detrás de cada resultado. Pero esas capas no son evidentes, tienes que buscarlas. Empiezas a notar patrones, comportamientos que se repiten, decisiones que llevan a los mismos resultados, errores que aparecen en diferentes contextos. Y cuando conectas todo eso, dejas de ver eventos aislados y empiezas a ver sistemas. Y cuando ves sistemas, tu forma de pensar cambia. Porque ya no te preguntas solo qué pasó, empiezas a preguntarte por qué pasó y qué lo causó. Y esas preguntas te llevan a un nivel de comprensión que la mayoría nunca alcanza. Porque la mayoría no quiere pensar tanto, prefiere quedarse en lo obvio. Y aquí es donde aparece la ventaja invisible. No es algo espectacular ni inmediato, es algo acumulativo. Empiezas a anticipar cosas antes de que ocurran, empiezas a entender dinámicas antes de que sean evidentes, empiezas a ver errores antes de cometerlos. Y eso cambia completamente la calidad de tus decisiones. Porque ya no decides desde la reacción, decides desde la comprensión. Ya no te mueves por impulso, te mueves por claridad. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, se acumula con el tiempo, y cuando se acumula, se vuelve enorme. Pero hay algo más profundo todavía. No solo empiezas a entender mejor el mundo, empiezas a entenderte mejor a ti mismo, empiezas a notar tus propios patrones, tus propias reacciones, tus propios errores. Y en el momento en el que puedes ver eso con claridad, dejas de ser esclavo de ellos. Y eso es inteligencia real. Capítulo 6. ¿Cómo pensar a otro nivel? La mayoría de las personas cree que pensar es algo automático, algo que simplemente ocurre sin esfuerzo, pero en realidad lo que hacen no es pensar, es reaccionar. Reciben un estímulo, lo interpretan rápidamente y responden sin analizar demasiado. Y ese patrón, repetido constantemente, se convierte en su forma normal de operar, sin darse cuenta de que nunca están profundizando en lo que tienen enfrente. Reaccionar rápido se siente eficiente, incluso inteligente, porque da la sensación de control, pero en realidad es una respuesta limitada, construida sobre la primera interpretación disponible. No es que esté mal, pero es incompleta. Y cuando te acostumbras a quedarte en ese nivel, tu forma de pensar se vuelve superficial sin que lo notes, porque nunca te obligas a ver más allá de lo evidente. Pensar de verdad implica hacer algo que va en contra de ese impulso. Detenerte.
No responder inmediatamente, no aceptar la primera idea que aparece y no asumir que ya entendiste lo que está pasando. Implica darte espacio para observar con más atención, para cuestionar lo que parece lógico y para analizar lo que otros pasan por alto sin siquiera notarlo. Cuando empiezas a hacer eso, algo cambia. Empiezas a notar que muchas situaciones no son tan simples como parecen, que lo que ves es solo una parte y que hay factores que no están visibles a primera vista. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, altera completamente la forma en la que entiendes la realidad y las decisiones que tomas a partir de ella. La mayoría se queda en lo evidente porque es cómodo, no exige esfuerzo, no genera fricción y no requiere cuestionar nada. Pero esa comodidad tiene un costo, porque lo evidente rara vez contiene toda la información necesaria para tomar buenas decisiones. Y cuando decides desde lo incompleto, inevitablemente terminas obteniendo resultados limitados. Pensar mejor no es pensar más rápido, es pensar más profundo. Es analizar lo que otros aceptan sin cuestionar, es conectar ideas que parecen separadas y es entender relaciones que no son obvias. Y ese tipo de pensamiento no es automático, se entrena con repetición, con intención y con la decisión consciente de no conformarte con la primera respuesta. Entrenar tu mente implica exponerte a ideas que no entiendes completamente, ideas que te obligan a detenerte, a releer, a conectar conceptos. Implica incomodarte mentalmente, salir de lo fácil y entrar en lo complejo, porque es en ese proceso donde realmente se desarrolla tu capacidad de pensar y donde empiezas a diferenciarte del resto. La mayoría evita ese proceso porque cansa. Pensar bien requiere energía, requiere concentración y requiere tolerar la incomodidad de no tener respuestas inmediatas. Y en un mundo donde todo está diseñado para ser rápido, esa incomodidad se vuelve difícil de sostener, por lo que muchas personas prefieren evitarla sin darse cuenta. Por eso tantas personas consumen contenido constantemente, pero no cambian. Aprenden conceptos, escuchan ideas, repiten frases, pero no transforman su forma de pensar, porque no procesan lo que consumen, solo lo acumulan. Y una mente que acumula sin procesar, se satura, pierde claridad y comienza a tomar decisiones cada vez más pobres. Y cuando pierdes claridad, pierdes dirección. Y cuando pierdes dirección, empiezas a moverte sin intención. Y ese es el punto donde la mayoría se queda estancada sin entender por qué. No es falta de capacidad, es falta de procesamiento. Es una mente llena, pero mal estructurada. Cuando empiezas a pensar más profundo, te das cuenta de algo incómodo. La mayoría de las decisiones que tomas no vienen de un análisis real, vienen de patrones. Patrones que repetiste tantas veces que ahora se sienten naturales. No los cuestionas, no los revisas, simplemente los ejecutas como si fueran correctos, cuando en realidad nunca los evaluaste con claridad. Eso significa que muchas de las cosas que consideras tu forma de pensar en realidad no son tuyas. Son ideas que adoptaste, conclusiones que heredaste o respuestas que aprendiste sin analizar. Y mientras no te des cuenta de eso, sigues operando bajo una estructura que no construiste conscientemente. Pensar a otro nivel implica romper eso, implica detenerte y preguntarte por qué piensas como piensas, de dónde vienen tus ideas, por qué reaccionas de cierta forma y si lo que das por hecho realmente tiene sentido. Y ese tipo de cuestionamiento no es cómodo, porque rompe la sensación de certeza, pero es necesario, porque una mente que no se cuestiona se estanca. Y una mente estancada repite decisiones, repite errores, repite resultados, y con el tiempo eso se convierte en tu realidad. Cuando empiezas a cuestionar tus propios pensamientos, algo cambia. Empiezas a notar que muchas de tus reacciones no son lógicas, son automáticas, que muchas decisiones no vienen de claridad, vienen de costumbre, y en ese momento dejas de confiar ciegamente en lo primero que piensas. Empiezas a analizarlo, a descomponerlo, a entenderlo, y eso te da control, porque ya no reaccionas sin darte cuenta, empiezas a elegir. Pero aquí hay algo más profundo. Cuestionar tu forma de pensar no solo te da claridad, también te vuelve más preciso, porque dejas de cometer errores repetitivos, dejas de caer en las mismas trampas mentales y empiezas a identificar patrones en ti mismo que antes no veías. Y cuando puedes ver tus propios patrones, puedes romperlos. Y eso es lo que te separa de la mayoría, porque la mayoría no se observa, no se analiza, no se cuestiona, solo actúa. Y cuando solo actúas, repites. Pero cuando piensas, evolucionas.
Y esa diferencia es la que define todo. Cuando empiezas a pensar con mayor profundidad, te enfrentas a una realidad incómoda que la mayoría evita reconocer. Muchas de las decisiones que tomas en tu día a día no son el resultado de un análisis consciente, sino de patrones que has repetido durante tanto tiempo que ahora se sienten naturales. No los cuestionas, no los examinas y tampoco te detienes a revisarlos, simplemente los ejecutas como si fueran correctos. Eso implica que una gran parte de lo que consideras como tu forma de pensar en realidad no es completamente tuya. Son ideas que adoptaste sin darte cuenta, conclusiones que heredaste o respuestas que aprendiste en algún momento y que nunca volviste a analizar. Y mientras no tomes conciencia de eso, seguirás operando bajo una estructura mental que no diseñaste de forma consciente. Pensar a otro nivel implica romper esa inercia, implica detenerte de forma intencional y preguntarte por qué piensas como piensas, de dónde vienen tus ideas y si lo que estás asumiendo realmente tiene sentido. Ese tipo de cuestionamiento no es cómodo, porque rompe la sensación de certeza que te da seguridad y te obliga a enfrentarte a la posibilidad de estar equivocado. Pero precisamente ahí es donde empieza el cambio real, porque una mente que no se cuestiona se estanca con el tiempo, y una mente estancada inevitablemente repite los mismos patrones. Repite decisiones que ya tomó antes, repite errores que ya cometió y termina generando resultados que ya ha vivido, sin entender por qué sigue en el mismo punto. Cuando comienzas a cuestionar tus propios pensamientos, empiezas a notar algo que antes pasaba desapercibido. Muchas de tus reacciones no son el resultado de un análisis lógico, sino de respuestas automáticas que se activan sin que te des cuenta. Y ese reconocimiento es clave, porque te permite intervenir en tu propio proceso mental. Ese momento en el que te das cuenta de que puedes observar lo que piensas cambia completamente la dinámica. Ya no estás completamente identificado con cada idea que aparece en tu mente. Empiezas a generar una separación entre el pensamiento y la decisión, y eso te permite elegir con mayor claridad cómo quieres responder. Analizar tus propios pensamientos implica descomponer lo que das por hecho. Implica preguntarte si esa idea realmente tiene sentido, si está basada en evidencia o si simplemente es una interpretación automática. Y ese proceso, aunque exige esfuerzo, empieza a darte una ventaja que la mayoría no tiene. Porque cuando desarrollas esa capacidad, dejas de confiar ciegamente en lo primero que piensas. Empiezas a filtrar, a cuestionar y a evaluar cada idea antes de actuar. Y eso reduce de forma significativa la cantidad de errores que cometes, porque ya no decides desde la impulsividad. Pero hay una segunda capa aún más importante. No solo se trata de cuestionar lo que piensas, sino de entender por qué lo piensas. Porque muchas de tus ideas están influenciadas por experiencias pasadas, creencias limitantes o interpretaciones que nunca revisaste. Y mientras no identifiques eso, seguirás repitiendo patrones. Cuando empiezas a entender el origen de tus pensamientos, puedes ver con mayor claridad cuáles te están ayudando y cuáles te están limitando. Y esa distinción es fundamental, porque te permite empezar a reconstruir tu forma de pensar de manera consciente. Ese proceso no ocurre de inmediato, no es algo que cambie en un solo momento, sino que se construye con repetición. Cada vez que te detienes a analizar, cada vez que cuestionas una idea y cada vez que eliges pensar con mayor profundidad, estás fortaleciendo esa habilidad. Y con el tiempo, esa forma de pensar se vuelve más natural. Ya no necesitas forzarte tanto para cuestionar, para analizar o para observar. Empieza a convertirse en tu forma habitual de operar, y eso cambia completamente la calidad de tus decisiones. Porque cuando piensas mejor, decides mejor. Y cuando decides mejor, los resultados empiezan a cambiar. No porque la realidad sea distinta, sino porque tu forma de interactuar con ella es más precisa y más consciente. Pero lo más importante es que empiezas a notar patrones en ti mismo. Empiezas a ver cómo reaccionas ante ciertas situaciones, qué te hace tomar malas decisiones y qué tipo de pensamientos se repiten cuando enfrentas presión o incertidumbre. Y cuando puedes ver esos patrones con claridad, puedes intervenir. Puedes romperlos antes de que se repitan y puedes elegir una respuesta diferente. Y esa capacidad es una de las diferencias más grandes entre alguien que evoluciona y alguien que se queda estancado. La mayoría de las personas no hace este trabajo, no se observa, no se analiza y no se cuestiona. Solo actúa en función de lo que siente en el momento. Y cuando solo actúas sin analizar, inevitablemente repites lo mismo. Por eso pensar mejor no es una habilidad superficial,
Es una herramienta que impacta cada área de tu vida. Afecta cómo decides, cómo interpretas lo que ocurre y cómo respondes ante los problemas. Y esa acumulación de decisiones es lo que define tus resultados. Cuando empiezas a desarrollar esta forma de pensar, dejas de ser una persona que reacciona constantemente a lo que ocurre. Empiezas a convertirte en alguien que observa, analiza y decide con intención. Y ese cambio, aunque no es visible de inmediato, es profundo. Porque ya no estás viviendo en automático. Ya no estás repitiendo patrones sin darte cuenta. Estás construyendo una forma de pensar que te permite entender mejor la realidad y actuar de forma más inteligente dentro de ella. Y esa es la diferencia que, con el tiempo, cambia completamente tu trayectoria. No es un cambio inmediato, pero es acumulativo. Cada decisión mejor pensada se suma, cada error evitado cuenta y cada patrón roto te acerca a un nivel distinto. Al final, volverte más inteligente no tiene que ver con acumular información ni con aparentar que entiendes más que los demás. Tiene que ver con cambiar la forma en la que te relacionas con lo que piensas. Porque la mayoría de las personas nunca cuestiona su mente, nunca analiza cómo interpreta la realidad y nunca se detiene a observar el proceso interno que define cada decisión que toma. Y ese es el verdadero punto de partida. No lo que sabes, sino cómo lo procesas. Porque puedes tener acceso a la misma información que cualquier otra persona, pero si no sabes analizarla, filtrarla y entenderla, no cambia nada. Sigues viendo lo mismo, sigues pensando igual y sigues tomando decisiones desde el mismo nivel de conciencia. La diferencia aparece cuando decides dejar de operar en automático, cuando empiezas a observar tus pensamientos como si no fueran completamente tuyos, cuando los analizas en lugar de aceptarlos y cuando te permites cuestionar lo que siempre diste por hecho. Ese momento marca el inicio de un cambio que no es visible de inmediato, pero que lo altera todo. Porque en ese punto, algo se rompe. Se rompe la idea de que lo primero que piensas es correcto, se rompe la necesidad de reaccionar rápido y se rompe la comodidad de aceptar lo evidente sin cuestionarlo. Y aunque eso genera incomodidad, también abre una puerta que la mayoría nunca cruza. Esa puerta es la de la claridad. Porque cuando empiezas a ver más allá de la superficie, empiezas a entender cosas que antes parecían confusas. Empiezas a notar relaciones, patrones y estructuras que antes no existían para ti. Y ese nuevo nivel de comprensión cambia completamente la forma en la que interpretas el mundo. Pero no es un cambio inmediato ni sencillo. Pensar mejor implica esfuerzo constante. Implica detenerte cuando todos avanzan rápido, analizar cuando otros reaccionan y cuestionar cuando otros aceptan. Y ese proceso no es cómodo, porque va en contra de lo que la mayoría hace de forma natural. Sin embargo, es precisamente ese esfuerzo lo que genera la diferencia. Porque mientras otros siguen operando en automático, tú empiezas a construir una forma de pensar más consciente. Y esa conciencia se refleja en cada decisión que tomas, en cada situación que enfrentas y en cada resultado que generas. Con el tiempo, esa forma de pensar se vuelve parte de ti. Ya no tienes que forzarte a analizar o a cuestionar. Empieza a surgir de manera natural. Empiezas a ver más sin intentarlo tanto, a entender más sin sentir que estás haciendo un esfuerzo constante y a tomar decisiones con mayor claridad. Y ahí es donde ocurre algo importante. Dejas de depender de lo externo para entender lo que está pasando. Ya no necesitas que alguien más te explique todo. Ya no necesitas validación constante y ya no necesitas reaccionar impulsivamente para sentir que tienes control. Empiezas a confiar en tu capacidad de analizar, de interpretar y de decidir. Y esa confianza no viene de la nada, viene del trabajo que hiciste al cuestionar tu propia forma de pensar. Viene de haber desarrollado un sistema interno que te permite ver con más claridad. Pero lo más importante es que cambia la forma en la que te ves a ti mismo. Dejas de ser alguien que simplemente reacciona a lo que ocurre y empiezas a verte como alguien que entiende lo que ocurre. Y esa diferencia, aunque parece sutil, cambia completamente tu identidad. Porque ya no estás atrapado en el mismo nivel de pensamiento, ya no estás repitiendo patrones sin darte cuenta. Estás construyendo una forma de pensar que te permite avanzar con mayor precisión, con mayor intención y con mayor control sobre tus decisiones. Y cuando eso sucede, tus resultados empiezan a cambiar. No de forma mágica ni inmediata, sino de forma acumulativa. Cada mejor decisión se suma, cada error evitado cuenta y cada patrón roto te acerca a un nivel distinto. Y ese proceso, sostenido en el tiempo, transforma tu vida. Pero aquí es donde la mayoría se detiene, porque este cambio no es espectacular,
No es inmediato y no es fácil de mantener. Requiere disciplina mental, requiere constancia y requiere estar dispuesto a cuestionarte incluso cuando es incómodo hacerlo. Y esa es la diferencia real. No la inteligencia con la que naciste, sino la que decides construir. Porque pensar mejor no es un talento, es una habilidad. Y como cualquier habilidad, depende de cuánto estés dispuesto a entrenarla. En el momento en el que entiendes eso, algo cambia. Dejas de buscar respuestas rápidas y empiezas a buscar comprensión. Dejas de reaccionar automáticamente y empiezas a responder con intención. Y esa transición, aunque no se note de inmediato, redefine todo. Porque ya no estás jugando el mismo juego que la mayoría. Mientras otros siguen reaccionando, tú estás entendiendo. Mientras otros repiten, tú estás construyendo. Y esa diferencia, acumulada en el tiempo, crea una ventaja que no es evidente, pero es real. Y esa ventaja no se ve en un solo momento, se ve en la suma de todos. En cada decisión mejor pensada, en cada error que logras evitar y en cada situación que interpretas con mayor claridad. Y cuando miras atrás, te das cuenta de que ya no eres la misma persona. No porque cambió el mundo, sino porque cambiaste la forma en la que lo ves.